Voy a saludar a nuestros invitados, a José Luis Burr, economista de Fiel, gracias por estar, buenas noches. A Cristian Castillo, gracias por estar aquí. Y en el otro espacio de nuestro estudio, a Delfina Rossi, ¿cómo va Delfina? Gracias. Hola. Y a José Ignacio de Mendiguren. Gracias a los cuatro por estar. Los voy a escuchar a ustedes. Las etapas de stop and go, es decir, ir para adelante y frenarse. Bueno, claro, esto es la historia de la Argentina. Pero la verdadera causa es que tenés una estructura productiva desequilibrada. Sí, pero el problema es cuando vos, en vez de exportar poroto y soja, exportes biocombustible, cuando en vez de exportar trigo, exportes fideo. Y esta es la discusión que no está. El gasto público, que indudablemente hay que ser racional, primero hay que pensar cómo facturamos el doble, y no escucho, sinceramente, a los economistas en la Argentina debatiendo la agenda del crecimiento, solamente la del ajuste. No, pero a ver, pero si miramos dónde fue la plata que llegó del FMI, 60.000 millones de dólares, lo que va a terminar de llegar, ¿no? Cuando entre este año, se fue por la otra ventanilla. Se fue a la fuga de capitales. Bajo el gobierno de Macri se duplicó un nivel que ya venía muy alto en el gobierno de Cristina y que ahora llega a los 3.000 millones de dólares mensual. O sea, ustedes calculen que todos los meses hay una aspiradora que los ricos de este país llevan en general hacia afuera, hacia los paraísos fiscales, que es una parte central de la crisis y la decadencia nacional. Un endeudamiento externo que es verdaderamente eterno. Hemos pagado desde la dictadura hasta hoy 600.000 millones de dólares. Debemos 400.000 millones de dólares. ¿Para qué se le dice, digo yo, al asalariado que está tratando en paritarias como los docentes de ver cómo por eso, el año pasado, los jubilados que le sacan los beneficios? Por eso de ninguna manera se puede ordenar toda la economía en función del pago de deuda, que es lo que está haciendo Macri y lo que va a pasar si no se rompe con el FMI. Acá los jubilados han perdido 20 puntos. Los trabajadores asalariados han perdido 20 puntos del salario. La tercera caída más importante es del 76. La más importante fue con Martínez de Oz, la segunda con la devaluación de Duhalde y esta ha sido la tercera. Brutal como ha caído el salario y encima hay que escuchar que el FMI dice que acá se cobran pensiones generosas. Yo lo he escuchado cuando se cobran 9.000 pesos al vicepresidente del FMI decir las pensiones generosas de Argentina y vive en otro mundo. Bueno, se le sacó un beneficio a los jubilados. Lo que tenemos que determinar es quién le dejó el muerto al otro. Bueno, pero a ver, primero, ¿cuál es la economía con más déficit fiscal del mundo? Estados Unidos, $1 billón. Y de Estados Unidos vienen las usinas del pensamiento neoliberal que dicen que nosotros, al revés, tenemos que rebajar jubilaciones, rebajar salarios, menos inversión en salud y educación para pagarle a los banqueros como si fuera ese el mantra y toda la economía ordenarse así. Entonces eso, hay que terminar con eso. Yo digo, otro punto central, las tarifas. Las empresas privatizadas, 12 años de gobierno kirchnerista las mantuvieron privatizadas. Les pagaron subsidio millonario y ahora tarifazos generales. Pero no es hablar del pasado, es hablar de ahora. ¿Qué se va a hacer con esas empresas? Esas empresas tienen que ser nacionalizadas. No puede ser que los servicios públicos estén en manos de consorcios privados, Nicky Caputo y los amigos del presidente, que lucran cuando una familia, cada vez que le llega la boleta de luz, la boleta de gas, tiembla. Es un tembladeral cada familia que va a ver si come o paga la boleta. A ver. La tasa de inflación desde el 2007 hasta aquí no bajó nunca del 25%. Básicamente la razón porque tuvimos un festival de gasto y ese festival de gasto no estaba financiado. Al no estar financiado usted necesitaba una inflación elevada. Por eso el acuerdo con el FMI puso emisión cero y la inflación sigue siendo altísima. Entonces no ese es el motivo. Ellos tienen una explicación monocorde, como si vos tenés fiebre y te dicen, che, siempre tenés lo mismo. Para ellos siempre es lo mismo. No es así. La causa del aumento inflacionario que hemos visto en los últimos años, porque tenemos tarifa dolarizada que se han ido por las nubes y tenemos también el precio del combustible dolarizado, donde pagamos $80, le pagamos a las petroleras, cuando el costo de producción es de 30. O sea, hay un saqueo que están haciendo las petroleras y las gasíferas de toda la estructura económica argentina, que además es inflacionaria sobre el conjunto. Entonces, no digamos siempre la misma cantinela, porque no es la realidad. En 2014, no es la realidad. En 2014, estamos pagando $7 el millón de BTU de gas, cuando el costo de producción es 3. ¿Por qué no hablamos de eso? O que los ricos de este país evaden la mitad de lo que tendría que pagar de impuesto a las ganancias. Y nunca lo nombran. La mitad de lo que tendrían que pagar no lo pagan, lo giran a los paraísos fiscales. Por eso hay 400 millones de dólares que tiene el exterior. ¿Sabe cuál es el problema? Pusieron impuesto a las exportaciones
los peronistas, los radicales, este gobierno, lo ponen porque necesitan la plata para satisfacer el gasto público. Porque para pagar la deuda, pero para pagar la deuda lo pusieron. Sí, el actual presupuesto da supuesto déficit cero en todo, menos en pago de deuda. Hubo una transferencia de recursos de salud, de educación y de otros gastos sociales hacia el pago de deuda. Toda la economía está estructurada en función del pago de deuda. Error, porque lo que hay los datos del presupuesto 2019 que se votó. Eso está clarísimo. La pregunta es cuál es el mecanismo por el cual vamos a lograr eso. Pero hay dos diagnósticos. Pero la situación se está agravando. Lleva a hacer cosas distintas si uno dice el problema son los de arriba o si uno dice el problema es que se gasta mucho en los de abajo. Lleva dos diagnósticos diferentes. Yo pongo el eje en la fuga de capitales, cosa que ustedes no hablan. Para ustedes no es un problema que 3.000 millones de dólares los ricos de este país los lleven al exterior, que tengan 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Jamás lo dicen, que no paguen el impuesto a las ganancias y lo fuguen. Eso para ustedes no es un problema. Que nos saquen con el petróleo, que nos saquen con el gas, no es un problema. Que nos saquen las privatizadas, no es un problema. El problema sería los jubilados que cobran demasiado, los trabajadores docentes que son ultramillonarios. Ese es el diagnóstico distinto. O hay que tocarle el bolsillo a los que más tienen y al revés, hay que darle recursos a los docentes, al invertir en salud, invertir en vivienda popular. Esa es la clave. Pero el modelo de país que se vota son dos y está muy ¿se puede salir hasta tanto y en cuanto los argentinos, independientemente de cada postura, no decidamos cuál es el modelo de país que necesita la Argentina? No hay solo dos, Delfina, Nosotros tenemos otro, distinto del que aplicó Cristina y distinto del que aplicó Macri. Tenemos un modelo socialista bajo un gobierno de trabajadores. Para terminar. Sí, cortito. Hay que poner en orden a los que han saqueado el país, los que se han fugado 400.000 millones de dólares al exterior y nos siguen saqueando, y hay que decir que se va a hacer con las empresas de servicios públicos, con la deuda, con el FMI. Nacionalizar esas empresas, romper con el FMI y dejar de pagar la deuda. Sin eso no hay salida para la decadencia argentina. Muchas gracias a los cuatro.